Quiero compartir algo que el Señor ministraba a mi vida. Gloria a Dios, maravilloso este tema, muy atinado a la alabanza que estábamos ministrando ahora mismo, estar contigo. No hay otro lugar que nos llene, no hay otro lugar que nos inspire más confianza. Esa alabanza que cantábamos ahora mismo iniciaba diciendo que he sido procesado, una y otra vez, mi alma ha sido procesada y ha pasado por situaciones, pero he conocido que estar contigo me llena y que no hay otro lugar que me llene más que estar contigo. O sea, habla de la confianza en el Señor, aunque lo haya quebrantado una y otra vez. Esta canción declara que no importa cuántas veces nos haya quebrantado, sino el saber que el Señor está ahí y que nos da paz por la fidelidad de Él. Y precisamente cuando hablamos de confianza, hablamos de fidelidad. No puede existir confianza si no hay fidelidad. Si no es fiel el que promete algo, entonces no puede haber confianza. Y yo quiero que nosotros rápidamente podamos ir y conocer un poquito acerca del significado de esta palabra confianza, que tanto desde niño probablemente nos han inculcado, nos han hablado de la confianza, nos han enseñado lo importante que es el cuidar en quien tú confías. Pero a muy pocos nos han enseñado, nos han hablado de el cuidar cómo los demás pueden confiar en nosotros. Se nos habla mucho de ten cuidado, no te acerques a personas que tú no conoces, o ten cuidado con esa persona, que esa persona no es de fiar. Pero solamente vemos ese punto de vista desde nosotros, cuidarnos nosotros. Cuidarnos en el sentido de si podemos nosotros confiar. Y es muy fácil tomar decisiones para confiar o no confiar, aunque la palabra dice maldito el hombre que confía en otro hombre. Es muy fácil tomar la decisión de si confío o no confío, pero no pensamos o no meditamos en cómo el otro también nos percibe a nosotros para confiar o no confiar en nosotros. Y esa palabra confianza viene del hebreo que se escribe batak, que significa esperar, significa fiar, significa estar tranquilo, dar esperanza o tener esperanza o garantía en algo. Tú no puedes confiar en algo si tú no sientes garantía. Tú no puedes fiarte y sentirte tranquilo. La confianza en un solo ser, vamos a decir, que implica todo esto, implica el poder tener tranquilidad, el poder sentir que hay garantía de la persona que habla o la persona que promete. La misma palabra viene del griego que se escribe como pitis, que significa fe o creencia en algo, tener seguridad por la fidelidad de alguien o de algo. Es una convicción moral que te lleva a esa acción de tú confiar. Es porque te sientes convencido de que moralmente esa persona cumple con los requisitos para tú confiar en ella. La confianza es una práctica, la confianza es una responsabilidad y un tesoro espiritual. La confianza es una práctica, la confianza no es algo que tú lo tienes en una cartera y lo agarras y ya funciona. No, la confianza es algo que se desarrolla. La confianza es algo que toma tiempo inclusive desarrollarse. La confianza es difícil de cultivar, pero muy fácil de perder. La confianza toma inclusive tiempo, la confianza tiene temporadas, la confianza lleva un proceso de madurez, de hacerla crecer, pero es tan fácil como que un árbol puede durar para dar fruto, por ejemplo, de aguacate, antes eran 8 años, ahora creo que son 4. Ese árbol tú esperas que crezca y espera 4 años, pero lo puedes talar en segundos y desaparece. Asimismo la confianza, yo recuerdo en una ocasión que alguien me dijo que la confianza subía en escalera, pero bajaba en ascensor. La confianza es así, la confianza sube peldaño a peldaño y cuesta alcanzarla. Pero muchas personas no la valoran
Y muchas personas no se dan cuenta de lo fácil que puede el otro perder la confianza en él. La confianza es algo que se construye, como le decía, no aparece de la nada. Y un ejemplo es que nosotros desde niño hemos escuchado, tú no puedes confiar en el primero que toca tu puerta. Tú no puedes confiar en el primero que toca tu puerta y te dice, mira, yo vine a hacer tal o tal cosa. No, por lo general nosotros siempre buscamos que alguien nos recomiende a alguien. Casi siempre la confianza viene por una recomendación. O, por ejemplo, cuando nosotros vemos, nos hablan de un doctor, nosotros vemos que ese doctor tiene en su consultorio, tiene su diploma, y vemos todos los diplomas que ponen. Tú dices, wow, pero este doctor ha estudiado. Tú como que comienzas a sentirte más tranquilo cuando ves. Pero tú no vas donde una gente que te dijeron, mira, él tuvo en medicina y duró un año ahí, él no te va a cobrar nada, ve que él te va a operar. La gente no confía, porque la gente dice, esta persona no tiene experiencia. O sea, por lo general la confianza es algo que se lleva por la recomendación. Y cuando uno busca un servicio y a uno le fallan, uno pierde la confianza. A mí me pasó el día pasado que busqué un servicio para algo y llevé, por ejemplo, mi vehículo para hacerle algo y salió con otra cosa. Ya esa compañía perdió toda mi confianza. Yo no vuelvo a ese lugar. Porque la confianza es algo que se pierde así en segundos. Entonces, nosotros en algún momento hemos meditado esto a lo inverso. Hemos pensado siempre en la forma en la que nosotros tomamos la decisión para confiar. Pero en algún momento pensamos nosotros en las demás personas deberían confiar en mí. Los demás podrían confiar en mí. ¿Están seguros y confían en mí? ¿Soy yo de fiar? Cuando alguien confía en nosotros, ¿qué cosas mira en nosotros? Y es que generalmente no hacemos esto. Y confiar es un acto de vulnerabilidad. Cuando yo confío en alguien, yo me expongo. Yo me estoy exponiendo. Y yo creo que todos en algún momento hemos experimentado eso, de que hemos confiado en alguien, nos hemos expuesto y hemos salido defraudados. En algún momento nos ha pasado probablemente. Cuando nosotros confiamos nos exponemos. Inclusive cuando hay confianza muchas veces uno renuncia a tener el control de algo. Porque, no, yo confío en él y renuncia y le deja el control de vamos a decir, de la cuenta de banco o de un trabajo o de un empleo. Confiaste, le diste tu confianza, confiaste para casarte y formar un matrimonio. O sea, hay muchas posiciones y en eso uno está apostando a la integridad del otro. Cuando tú comienzas una relación amorosa, tú estás apostando a la integridad de esa persona. Tú estás apostando a que esa persona te va a ser fiel, a que te va a ser íntegra, a que lo que te está diciendo de frente, de que te ama, de que te va a guardar, también lo va a hacer cuando estés solo. Entonces, la confianza lleva todo esto. Y esa confianza nace de tres cosas, hermano. De la coherencia, lo que yo veo, tiene que coincidir con la persona que lo dice. La coherencia de una persona. Si esa persona no es coherente, lo que él dice no es igual que lo que hace, entonces yo no confío. Es incoherente. O sea, esta persona me dice a mí que es cristiana, pero vive diciendo mala palabra, entonces yo no confío en él. Esta persona me dice que ama a Dios, pero a mí no me ama, entonces yo no puedo confiar en él. Ahí hay problema. Otra de las cosas es la competencia, hermano. La persona puede cumplir lo que promete. Esa persona puede cumplir lo que me está diciendo. Pues esa persona me está diciendo que me va a bajar la luna, pues se está volviendo loco. Hay mucho cuento de camino, entonces la gente analiza si esa persona realmente puede cumplir. Yo voy a invertir en esa persona, pero esa persona realmente está capacitada para que él cumpla con lo que me está diciendo. El carácter de la persona, o sea, la intención de su corazón, si es correcta o no es correcta. Todas esas cosas llevan a uno a analizar si uno puede confiar o no puede confiar. Entonces aquí, hermano, viene el cambio de perspectiva. Todo esto es la introducción simplemente del mensaje. Aquí viene el cambio de perspectiva. ¿Pueden los demás confiar en nosotros? Porque yo me imagino que cuando usted veía el título, la confianza, decía, bueno, a confiar en Dios se ha dicho no. Es si Dios puede confiar en nosotros.
Es si los demás pueden confiar en nosotros. ¿Soy yo íntegro en mi andar? ¿Soy yo íntegro en mi caminar? Si las personas no pueden confiar en mí, ¿podría Dios hacerlo? Si los demás no pueden confiar en mi persona como yo soy, porque no soy coherente con lo que digo, entonces, ¿por qué Dios tiene que confiar en mí? Dios podría confiar en mí. Dios confía en las personas. Sí, Dios confía en las personas. Ahora, nosotros no vamos a pensar en si podemos confiar en alguien más. Vamos a pensar en si Dios confía en nosotros. Yo quiero que nosotros vayamos a la palabra rápidamente para ver estos detalles bíblicos que nos enseñan a nosotros de si Dios confía o no en el hombre. Dios confía o no en el hombre, y realmente el título de este mensaje debería ser la confianza de Dios. No la confianza, no, la confianza de Dios. Dios confía en el hombre. Génesis 6, en la traducción, Nueva Traducción Viviente, en el verso 9 dice: en este relato de Noé y su familia, Noé era un hombre justo y la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Un hombre justo en un tiempo de injusticia. Un hombre justo en un tiempo de pecado. Un hombre justo en un mundo convulsionado como el que estamos ahora. Porque si la palabra dice que los tiempos en el que Cristo Jesús regresará serán como los tiempos de Noé, como los días de Noé, yo no puedo imaginarme que era menos que lo que yo estoy viendo ahora. No puedo imaginarme que era menos, porque dice que la maldad del hombre estaba de continuo en su corazón y el hombre solo pensaba en hacer el mal. Como hoy, el hombre nada más vive pensando en cómo es que va a hacer algo malo. Corrupción, daño, violación, asesinato, robo. O sea, el hombre nada más vive haciendo cómo es que va a hacer lo malo. Cómo pecar, cómo caer en pecado de adulterio, de fornicación. O sea, el hombre nada más vive maquinando cosas sucias. El hombre no piensa cosas buenas, el que no tiene a Dios, obviamente. Entonces, este tiempo era tal cual como el de ahora, y la palabra dice que era el único hombre, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. ¿Tú sabes lo que es eso? Una persona en el mundo entero era intachable ante los ojos del Señor y anduvo en íntima comunión con Dios. En íntima comunión con Dios. Para tú intimar con el Señor, tú tienes que ser una persona justa, una persona limpia, una persona pura ante los ojos del Señor. Porque el Señor no anda con cualquiera. Amén. Entonces, esto me dice a mí que algo había en Noé, por lo cual el Señor viene y dice en el verso 10, dice: Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, pero Dios, aún así, la palabra nos enseña a nosotros que delegó en Noé el crear un arca. ¿Podía Dios hacer el arca con su propia palabra? Sí. Con simplemente hablar, el arca podía ser creada. No, pero él se la delegó a Noé. Y Noé, en ese tiempo, hermano, de corrupción, de pecado, de contaminación y de cosas horribles que estaban sucediendo en el mundo, que yo me imagino que él andaba como los caballos con algo aquí para no mirar para los lados. Hermanos, Noé fue instruido por el Señor para construir un arca. Y el Señor confió, delegó en él porque confiaba en él. Delegó en él la construcción de un arca que duró aproximadamente entre 100 y 120 años. No fueron 2 días, hermano. Ninguno de nosotros cumplió 100 años. Yo voy por 40 y ya estoy achochado. Este hombre duró 100 a 120 años construyendo y predicando la palabra del Señor. Predicando que el Señor venía. Predicando sobre algo que no había acontecido sobre la tierra. No había llovido. La gente decía: este tipo está loco. ¿De qué que este tipo no está hablando a nosotros? ¿Qué diluvio, de qué lluvia no está hablando él a nosotros? Pero el Señor confió en él, le dio el mensaje y él hizo lo que el Señor le dijo. Entonces, aquí es donde viene el mensaje de: ¿confiará el Señor en nosotros como confiaba en Noé? ¿Será que el Señor puede delegarnos a nosotros
hermano, como le delegó a Noé tareas como la que le delegó a él? ¿Será que el Señor puede confiar en nosotros de tal manera? Yo quiero que nosotros veamos algo, porque es interesante lo que vamos a ver hoy acerca de la confianza de Dios en el hombre. Acerca de cómo Dios espera que el hombre haga y las cosas que Dios muchas veces está esperando de ti y de mí. Dice en el verso 21 que el Señor le dio a Noé todas las instrucciones, hermano, de cómo iba a ser el arca, de cómo iba a guardar a su familia, de cómo iba a introducir en el arca cuando él terminara. Oye, 100 años después, a 120 años después, el Señor le está diciendo lo que él va a hacer cuando él termine. Le dice, ahí entonces tú vas a llevar a bordo, asegúrate de llevar suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Que le dio las instrucciones de cómo iba a introducir los animales y todo, de cómo iba a hacer esa arca. 100 años trabajando, 100 años predicando. Y entonces dice en el verso 22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Y la palabra exactamente quiere decir que no se debió, hermano, mire, ni a medio milímetro para mirar atrás o para ver si alguien le decía, muchacho, mira, eso no es de Dios, eso fue un sueño raro que tú tuviste. No. Él siguió exactamente las instrucciones del Señor. Y dice la palabra que la cumplió. Entonces, ¿confió el Señor en Noé, sí o no? Confió en él. Y él cumplió lo que el Señor esperaba. ¿Lo obedeció? Sí, lo obedeció, hermano. Entonces, yo quiero que nosotros veamos algo acerca de la vida de Noé para que lleguemos a la vida de otro hombre en la que el Señor confió. Y no de buena manera. El Señor confió en él un proceso mucho más difícil que el de Noé, diría yo. Génesis capítulo 9, verso 26 dice, entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Sem era el hijo mayor de Noé. Después de que salen del diluvio y que salen del arca, todos hemos escuchado lo que sucedió, de que Noé plantó una viña, de que Noé se bebió el vino, de que se embriagó y un hijo de él agarró, se aprovechó y hizo algo horrible. Entonces vino la maldición sobre este. Pero bendijo Noé a Sem, a su hijo mayor. Y dice en el verso 27 que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. La maldición que cayó sobre Canaán, hermano, hasta el sol de hoy la estamos viendo. Porque esos descendientes están regados por el mundo y eso es horrible. Si nos ponemos a ver, eso es otro tema todavía mucho más profundo. Pero la bendición que cayó sobre Sem, hermano, todavía al sol de hoy existe. La bendición que cayó sobre Sem, más adelante nosotros la vamos a ver de la siguiente manera. Dice en Génesis capítulo 10, un capítulo más adelante, dice, los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Arán. Y dice, los descendientes de Arán fueron Uz, Ul, Geter y más. Uno de los descendientes de Arán, y Arán era descendiente de Sem, o sea, era Uz, vamos a decir que un nieto de este Sem, o bisnieto, vamos a decir, de Noé. Y Uz se menciona aquí, en Job capítulo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice, había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. ¿De quién era descendiente? De Noé. No lo explica. ¿Dónde vivía? ¿De dónde, a dónde vivía Job? Muchas personas, muchos estudiosos dicen que uno de los primeros libros escritos, o el primero, se cree que fue el libro de Job. Fue uno de los primeros libros. Y muchas personas tal vez preguntan, pero ¿y de dónde descendió Job? ¿De dónde apareció Job? Pero aquí la palabra te dice. ¿A dónde vivía? Vivía en tierra de Uz. Por alguna razón. Y era un hombre intachable. Eso como que me ayuda a atar cabos y a entender. Era un hombre intachable y de absoluta integridad, dice la palabra. Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Pero mira, parecía hijo de Noé. Parece que era hijo de Noé o algo parecido, por ahí andaba, ¿verdad?
Entonces, ¿qué nosotros vemos? Dice la palabra que había un hombre rico sobre la tierra. ¿A quién bendijo Noé? A Sem. ¿Sobre quién cayó toda la bendición? Sobre Sem. ¿Y qué dice la palabra? Que la bendición alcanza hasta las 1000 generaciones. La maldición es la que alcanza hasta la 4ª generación, pero la bendición hasta 1000 generaciones. Y este hombre, dice la palabra, que era rico, que era próspero, que era bendecido. Era bendecido en gran manera, según lo que la palabra nos enseña. Ahora hay un detalle, el nombre Job significa, se entiende que su nombre significa patriarca, pero también significa odiado y perseguido. Job significa perseguido. ¿Perseguido por quién? ¿Por Dios? No, por Satanás. Por Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él lo había visto. Cuando el Señor lo promueve a Job, cuando el Señor le dice, que tú vienes de la tierra. Sí, yo andaba por la tierra, andaba mirando qué está sucediendo en la tienda, yo parafraseando. Andaba mirando qué está sucediendo en la tienda y el Señor le dice, ¿y tú has considerado a mi siervo Job? Dice la palabra que era un hombre intachable y de absoluta integridad. ¿Tú sabes lo que es ser intachable sobre la tierra? En un mundo donde hay pecado, donde hay maldad, donde intachable teniendo, porque esa es otra. O sea, mucha gente a veces cuando tiene lo que hace es, a mí me importa, yo tengo. Esa es la conducta de mucha gente. La palabra intachable, hermano, es un adjetivo que describe algo o a alguien que es perfecto. Usted sabe lo que es ser perfecto ante los ojos de Dios. Y que Dios diga que tú eres perfecto. Irreprochable, dice. Impecable. Usted sabe lo que es impecable. Que no merece ninguna crítica. Eso es intachable. Una persona que no merece ninguna crítica, ni reproche, ni censura, y que es puro o limpio en su conducta, carácter y reputación. Eso es un hombre intachable. Y eso era Job. Eso era Job. Y era un hombre íntegro. ¿Y usted sabe lo que es la integridad? La integridad es la cualidad de ser una persona recta, una persona honesta, una persona coherente, actuando siempre conforme a valores éticos y morales. Eso es ser íntegro. Incluso sin supervisión. Eso es lo importante. Ahí es donde realmente se ejecuta la integridad. Cuando tú estás solo y eres lo que eres delante de los demás. Y manteniendo la firmeza en principios como la honradez, la responsabilidad y la lealtad, abarcando aspectos físicos, morales, de datos y personales, y es fundamental para construir ¿qué? Confianza y justicia. Dice la palabra que Satanás salió de la presencia del Señor y fue y le arrebató a Job todo lo que Job tenía económicamente. Le quitó todo. Pero no fue de que una vez al año que pasaban las cosas, no de que, ay, mire, este año perdí el trabajo. No, no. Y el año que viene, ay, se te murió fulano. No, no, no. Dice que no lograba ni respirar cuando entraba otro y le decía, mataron a todos tus siervos. Y cuando iba a respirar, le cayó el techo a tus hijos en la casa y los mató a los 10. Y cuando iba a respirar, mataron todas tus pertenencias, toda tu vaca, todos tus camellos, los mataron, los liquidaron. Dice que la tristeza lo embargaba, lo desbarataba por dentro, pero él no pecó. Dice que él rasgó sus vestiduras y se postró y adoró. Y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendecido. ¿Por qué sucedió esto, hermano? Nosotros hemos escuchado mucho este mensaje, hemos hablado mucho de ese mensaje. Hermano, cuando Dios confía en ti. Porque a veces nosotros simplemente hablamos de que nosotros confiamos en Dios, pero y cuando Dios está confiando en que tú no lo vas a maldecir. Porque Satanás le dijo que, sí, claro,
Claro que sí, porque tú lo tienes cercado, tú lo tienes prosperado, tú lo tienes bendecido, Él tiene todo. Quítale todo para que tú veas cómo te va a maldecir en tu cara. Le dice, dale, vete, quítale todo, pero no toques su vida, le dice el Señor. No toques su vida. El Señor estaba confiando en Job. Esa era la confianza de Dios en que Job no lo iba a maldecir. Y ahí es más pesado, es muy fácil yo decir yo confío en el Señor. Yo digo que confío en el Señor porque yo he experimentado al Señor en mi vida de múltiples maneras. Yo confío en el Señor plenamente porque lo he experimentado en sanidad, lo he experimentado en libertad, lo he experimentado en prosperidad, lo he experimentado en milagros, prodigios, experiencias que yo no tengo cómo pagarle al Señor. Es muy fácil yo decir que yo confío en el Señor. Es muy fácil decir que confiamos en el Señor, pero ¿y el Señor puede confiar en nosotros? ¿Puede el Señor ponernos a prueba como puso a Job y no le maldeciremos? Hermano, yo creo que poca gente aguantaría procesos como eso. La gente está muy acostumbrada a solamente ser bendecido. La gente está muy acostumbrada a solamente recibir de Dios el bien. Precisamente la misma mujer de Job le dice, pero maldice a tu Dios y muérete. Usada por el mismo diablo, porque lo que Satanás quería era que Job maldijera a Dios. Eso era lo que él quería para que se cumpliera lo que él había dicho, el acusador, porque dice la palabra que llegó el acusador. Llegaron todos y llegó el acusador ahí a señalar y dice, pues pero tú verás que él te va a maldecir. Y va y la usa. Y a veces tú tienes gente a tu lado que es capaz de llevarte a ti a pensar diferente de lo que Dios ha hecho y ha visto de ti. Era un hombre justo y un hombre íntegro. Y le dice, todavía tú mantienes tu integridad. Todavía la mantienes, pero maldice a ese Dios. Es muy fácil llegar y que el esposo tenga el trabajito y que tenga todo lo cuarto y la mujer ahí y que tenga chofer y que te lleve aquí, que te lleve allá y compra por Amazon y por Temu y que sé yo qué y vivir la vida es muy lindo. Y cuando llega el proceso, usted sabe cuál es la mayor causa de divorcio a nivel mundial. La mayor causa de los divorcios es el tema económico en los matrimonios. Porque es muy fácil cuando todo está próspero, pero cuando llega el problema, cuando llegan las dificultades, comienza cada uno a coger para su lado. Dice en Job capítulo 4, dice el verso 3, dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Yo creo que algo Dios veía en Job, por lo cual confió en él. Y él dice que él era íntegro. Entonces, si él tenía la capacidad de fortalecer a otros, algo Dios quería probar y ver, y sabemos que al final la intención de Dios era que Job no solamente hubiera escuchado de Dios, sino que lo conociera, porque Job todavía no conocía a Dios. Eso lo sabemos. Pero dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Las palabras de Job enderezaban al que andaba tropezado. Y dice, y esforzabas las rodillas que decaían. Y dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Hermano, no es fácil. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Wow. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Qué preguntita más fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué viene esta pregunta? Porque, hermano, mire, lo primero es que sus amigos cuando vieron a Job de lejos, dice la palabra, ni le reconocieron por lo desbaratado que estaba. Porque el enemigo no se quedó tranquilo. Después que le quitó todo, cuando sube, el Señor le dice, viste, que no me maldijo. Y el Señor se lo promueve igualito que en el primer capítulo. Vuelve y le dice, ¿de dónde viene? Vengo de rodear de la tierra y de ver lo que está pasando. ¿Y has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro, hombre perfecto.
¿Viste que mantiene su integridad aunque le quitaste todo? Sí, pero tócale su cuerpo, piel por piel que te maldice, le dice. Así es Satanás. Y hay que analizar, hermano, cuando el Señor está confiando en nosotros y está esperando que tú y yo no le maldigamos, y el enemigo está ahí escuchando porque ya te quitó el trabajo, ya te quitó lo económico y ahora quiere tocar tu cuerpo para ver qué vas a hacer. Porque él no se va a quedar tranquilo. Y si tú todavía no has conocido a Dios y el proceso para que tú conozcas a Dios te va a llevar a otro nivel, el Señor está confiando de que tú no lo maldigas. El Señor está confiando de que ese temor que tú tienes, esa confianza en ese temor que tú tienes y esa esperanza en la integridad de tus caminos permanezcan. Y que tú no salgas hablando luego mal del Señor. Porque mira lo que pasa aquí en Job capítulo 10. Dice en el verso 1, está mi alma hastiada de mi vida. Job dijo cosas, hermano, fuertes después. La palabra dice que en los dos primeros capítulos, cuando Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y se postró, adoró, que es lo que el Señor está esperando de nosotros, que le adoremos, teniendo, no teniendo, que nos postremos y le adoremos. Teniendo, no teniendo, nosotros reconozcamos que Él lo es todo y que realmente Él sea todo para nuestras vidas. Falte o no falte, como veíamos la semana pasada en Habacuc, aunque sea quitada la vaca, aunque sea quitada la oveja, que sea quitado todo, con todo yo me alegraré en el Señor. Que sea verdad, hermano, no es fácil, que el Señor no libre, porque este proceso de Job no era fácil. Mire que Job era un hombre íntegro, mire que Job era un hombre temeroso del Señor, tan temeroso que parece que sus hijos no andaban en buen paso. Por lo que la palabra relata y por lo que le dicen sus amigos, parece que sus hijos no andaban en buenos pasos porque todos los días estaban en fiesta. Yo me imagino que la mamá era la organizadora de eventos. Claro. Todos los días tenían una fiesta, eran 7 varones y todos los días hacían una fiesta en la casa de cada uno y iban las hembras. Eso dice la palabra. Y dice que Job se levantaba muy de mañana a llevar ofrendas y holocaustos al Señor y a pedir perdón por sus hijos habían pecado. Por si ellos habían pecado, por si acaso. Pero tenía temor de Dios. Es grave, hermano. Dice Job aquí, está mi alma hastiada de mi vida. Job deseó no haber nacido. Job maldijo el día en que había nacido. Hermano, eso es fuerte. Daré libre curso a mi queja, o sea, le voy a dar libertad a esta lengua, dijo Job, hermano. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Hermano, yo no estoy criticando a Job. Yo no estoy criticando a Job. Yo creo que yo me he visto en esta situación. Yo simplemente, el Espíritu Santo me ministraba y me hacía meditar en cuando Dios está confiando Él en nosotros. No nosotros en Él, no. Cuando Él está confiando y esperando que tú y yo le seamos fieles. Que tú y yo le seamos fieles y que tú y yo dejemos en vergüenza al diablo que quiere que tú y yo maldigamos y que tú y yo hablemos y nos quejemos. Él dice que, le dice en el verso 3, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Porque lo primero que comienza a pasar, hermano, en nuestra vida, cuando estamos en esta condición de procesos tan dolorosos y difíciles, porque hemos estado en cierta posición y el Señor viene y quita para ver quién es tu Dios, lo primero que comenzamos nosotros a analizar, pero ¿y qué es lo que yo he hecho? Señor, pero yo no te he fallado, pero yo te he seguido sirviendo a ti. Señor, pero yo te amo y te sirvo, ¿por qué yo veo que los impíos siguen su camino y no le pasa nada? Pero yo veo cuánta gente que viven, que prosperan y que hacen y deshacen. ¿Y por qué en todo lo que yo me meto? Hermano, no es fácil.
Cri, 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 cri. No hay amén. Los grillos. No hay amén. ¿Qué nosotros veíamos la semana pasada, hermano? La semana pasada, el texto base del mensaje de la semana pasada, ¿qué decía? Está siempre gozosos. Está siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Yo creo que el Señor nos está hablando. El Señor nos está inquietando a nosotros, a que nosotros permanezcamos gozosos, a que oremos como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Y a dar gracias por todo. Orad sin cesar, dad gracia en todo, porque es que la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del Señor. Y si en el proceso de Job el Señor nos lleva a nosotros al proceso dificultoso de Job, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar gozoso, orar sin cesar y ¿qué? Y dar gracia al Señor por todo. Porque esa es la voluntad del Señor para los que estamos en Cristo Jesús y que no apaguemos el Espíritu Santo. Porque el Señor dice su palabra que de la forma en la que Él nos va a santificar a nosotros, el Señor nos santifica a nosotros, es procesando nuestras vidas. Y no es solamente el cuerpo, es espíritu, alma y cuerpo lo que el Señor quiere santificar. Espíritu, alma y cuerpo. Y la santificación es algo tripartito que el Señor quiere lograr en nosotros. Yo no puedo ser santo de cuerpo por la vestimenta. Yo soy santo porque yo ni me tatúo y yo me visto, pero mi alma y mi espíritu, ¿en qué condición están? La única forma en la que mi alma es procesada es ahí, cuando te quitan el orgullo, cuando te humillan, cuando te procesan, cuando es machacada la oliva. Y a veces necesitamos pasar por situaciones corporales para que esa alma sea también sujetada, para que comencemos a entender que no somos nada en esta tierra, que no somos nada, nada somos, y menos sin el Señor, que no somos nada, hermano. Nos da un dolor de barriga, mire, hermano, un dolor de barriga nos dobla, que nos pone, hermano, que y tú dices, Jesús Santísimo, Padre, pues nosotros no somos nada. Por una cosita que te coma mal y te pone en el baño a sudar frío y tú dices, ¿y qué es lo que nosotros somos? Y a veces hay gente que tú la ves con un orgullo y un espíritu de superioridad y tú dices, ay Dios mío. Una amebita para que sepa que no es nada. Hermano, no es fácil. Y el Señor quiere que nosotros seamos procesados corporal, almática y espiritualmente, para que nosotros nos humillemos y nosotros reconozcamos quién es Él. Ahora, ¿llegaría nuestro gozo a soportar lo que soportó Job? Si no llega, no es gozo. Porque el gozo no hay nada que lo cambie, porque no es alegría. No estamos hablando de estar contento en un momento. El gozo permanece en todo momento y para siempre. Dios deposita dones, talentos, capacita y da sabiduría porque confía en nosotros. Como Él confió en Abraham, hermano. El Señor confió en Abraham. Abraham era amigo de Dios como lo fue Moisés, o sea, el Señor confió en ellos. Y cuando el Señor habla de amistad, como habló, por ejemplo, de Moisés, como trató a Abraham, que la palabra dice que comían juntos, hermano. Eso no todo el mundo lo vive. Como dice, por ejemplo, de Enoc, caminó Enoc con Dios sobre la tierra, era justo, y se lo llevó el Señor para que no viera muerte. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Gente con la que el Señor intimó, con la que el Señor confió, lo mismo que destruyó el enemigo en el Edén. Adán tenía ese privilegio. Y eso es lo que el Señor quiere contigo y conmigo, hermano. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí, que tú y yo seamos amigos de Él. Que Él pueda confiar en nosotros.
Porque es muy fácil, yo decía, ay, yo confío en Carlos, pero Carlos confía en mí. Es muy fácil. Ah, yo confío en Dios, pero Dios confía en mí. La incoherencia. Ay, mira lo que lindo predicando, pero cuando estás solo, mira. La incoherencia. No puedo confiar en Él. No puedo confiar en ti. El Señor no confía en nosotros si nosotros somos incoherentes. El Señor no confía en nosotros y el Señor deposita todo esto en nosotros, todos los dones, talentos, nos capacita, nos da sabiduría, es precisamente porque Él quiere probarnos y quiere confiar en nosotros, como lo hizo con ellos, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Elías. Elías fue un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Y el Señor se lo llevó. Vienen situaciones en las que tú sientes, Elías también fue otro que sintió deseo de morirse. Se sentó abajo de un enebro y comenzó a llorar y a desear la muerte. Asustado porque una bruja andaba detrás de él. Después de haber hecho que se parara el sol, de la lluvia, de que no lloviera, después de haber hecho milagros que nadie había hecho. Hace que descendiera fuego del cielo y llevase todos esos profetas diabólicos. Hermano, el Señor confió en David y sigue confiando hasta que llega a nosotros, confiando en ti y en mí. Y cada proceso que viene a tu vida y que viene a mi vida, el Señor está mirando a ver. Y le dice al enemigo, Él no me va a maldecir. Él va a permanecer fiel. Él no me va a maldecir y Él va a permanecer fiel porque Él sabe que yo lo estoy preparando. Él sabe que yo lo estoy probando. Él sabe que yo lo estoy enseñando. Él sabe que yo lo estoy purificando. Esa es la convicción que tú y yo debemos tener. Precisamente Cristo Jesús dice en el capítulo 14 de Juan, verso 12, dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Eso es confianza del Señor en nosotros. El que cree en Él puede hacer obras mayores que las que Él ha hecho. Oye la confianza del Señor. Oye la esperanza del Señor. Que tú y yo hagamos cosas mayores que las que Él hizo aquí en la tierra. Pero ¿dónde está nuestra mente? Me llama mucho la atención. Y siempre que hablamos de confianza o que hablamos de el Señor depositando su confianza en alguien, tengo que pensar y meditar en la vida de un Saúl y de un David. Dos personas, hermano, increíblemente lo que sucedió con este hombre, con Saúl, porque precisamente en este capítulo que vamos a ver más adelante en 1 Samuel 10, hermano, es sorprendente lo que el Señor declara sobre esta vida y cómo esta vida toma decisiones erradas y tiene el Señor que hacerse de alguien más. Y si tú y yo no cumplimos con el propósito del Señor, el Señor hoy, allá en el cielo, puede tener el que Él va a traer aquí a la tierra para que haga lo que Él quiera. Porque cuando Saúl le desobedeció al Señor, el Señor dijo que Él se había hecho de un hombre que hará todo lo que Él quiere, como vamos a leer aquí en Hechos 13, pero David no había nacido. Y tú puedes durar 40 años vivo, gobernando y haciendo lo que te da tu gana y estar fuera del orden del Señor. Saúl duró 40 años gobernando, pero fue en el primer año que él cometió la falla. En Hechos capítulo 13 dice, en el verso 21 dice, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. ¿Sabes lo que es una gente durar 40 años ahí? Pero fuera de lo que el Señor, pero también porque el pueblo quiso. El pueblo quiso rey. Ustedes quieren rey, agarren un rey ahí para que vean lo que es un rey malo. Para que vean. Ustedes querían rey porque yo lo tenía a ustedes de otra manera. Ustedes quieren lo que el mundo quiere. Miren, tengan un rey. Lo puso a vivir la experiencia de tener a un hombre muy diferente, ser gobernado y guiado por Dios. Quisieron un hombre
Y el Señor le dio hombre, 40 años. Y dice el verso 22, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. O sea, el Señor confiaba en David. El Señor confiaba en David. Pero es maravilloso, hermano, meditar y analizar. Hermano, si usted no lo cree, póngase a estudiar la palabra para que usted vea que David no había nacido. ¿Y cómo el Señor dice que se había hecho de un hombre? ¿A dónde estaba David? Que el Señor ya lo conocía. Allá, hermano, allá. Mire lo que pasa en 1 Samuel capítulo 10, verso 7 dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Mucha gente cree que el error de Saúl fue cuando el Señor le dijo a Saúl que matara a los enemigos, a Amalek, a los que se habían opuesto al pueblo de Israel. Eso fue como 3 capítulos más para adelante, que él volvió y cometió su error. No, no fue ahí, hermano. No fue ahí. Fue aquí cuando Samuel le dice a él que vayan y que espere, que él llegue, que él le va a decir lo que él tiene que hacer. Y lo que la palabra enseña es que ellos se metieron en miedo porque estaba sucediendo algo. Él se desesperó y él agarró y comenzó él a hacerle el holocausto al Señor. Sin la autoridad y sin ser, hermano, levita. Él era de la tribu de Benjamín. Él no podía hacer el sacrificio. Él era de la tribu de Benjamín. Él no era levita. Él tenía que esperar. Ni era profeta. Él no tenía la autoridad para hacer nada de lo que él hizo. Y él se desesperó porque se metieron en miedo. Ellos vieron que los filisteos estaban acabando con ellos y que todos los soldados comenzaron a desertar y a huir. Y como él no tenía la comunión, aunque el Señor ahí en el capítulo 10 dice que el Señor le mudó el corazón. Dice que el Señor había transformado, había hecho algo en la vida de Saúl especial. Y dice que hasta profetizaba y la gente decía, oh, Saúl entre los profetas. Hermano, ¿usted sabe lo grande que es eso? El hombre hasta profetizó. Hermano, lo que hace el miedo. Y el miedo es un asunto que se mueve ¿dónde? En el alma del hombre. El miedo, la confusión, el orgullo, porque desde ahí comenzamos a ver la desesperación y el orgullo. Yo soy rey, yo hago lo que yo quiera, como hizo más adelante. Y hermano, en ese capítulo, él le dice eso. En el capítulo 13, cuando llega Samuel y ve que este tipo, a los segundos de él haber hecho el holocausto, le dice, ¿qué tú hiciste? El Señor no va a establecer tu reino para siempre. El Señor se acaba de hacer de un rey que vendrá y hará las cosas conforme a su corazón. Y después más adelante viene el otro error. Mata todo, elimina todo, animales, todo lo que tú veas, rey, todo lo que tú veas. No, yo vi todo eso bonito para hacerle holocausto al Señor. Otra vez. Pero ese hombre dura 40 años, hermano. Ese hombre dura 40 años. Y David es escogido por el Señor, es ungido siendo niño. Y después David fue ungido 3 veces, hermano. Hasta que David ocupa su lugar de rey, pero David fue procesado. David no se desesperó, David esperó en su tiempo. Y el mismo David decía, yo no toco un ungido del Señor, aunque esté loco, aunque me esté persiguiendo y haga lo que haga, hermano. Usted sabe lo que es el Señor confiar en alguien. Y usted sabe lo que una persona está dispuesta. Yo fui ungido, yo fui escogido por el Señor antes de la fundación del mundo. Y estuve allá con la vaca, estuve allá con las ovejas, allá en el sol. Ni mi papá me quería, pero yo sé quién me cogió. Y a pelear con Goliat. Y decir, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y Jehová te entregará en mis manos.
Tú sabes lo que es el Señor depositar su confianza y depositar en una vida un corazón conforme al de Él. Vino de allá, diseñado del cielo para agradar al Señor. Desde allá Él estaba convencido de quién era su Dios. Y llega aquí a la tierra a cumplir ese propósito, hermano. A lo que venimos todos. Hermano, a veces el Señor nos da instrucciones. Y yo creo que aquí lo que pasó fue que Saúl no entendió. Y el Señor te da instrucciones. Y Saúl no llegó a los 7 días. Samuel no llegó a los 7 días. Samuel llegó un poquito después y Saúl se desesperó. Si el Señor te dice espera, espera. Si el Señor te dice no te mueva, no te mueva. Si el Señor te dice que haga, tú haces. Si el Señor te dice no haga hasta que yo no te diga qué tú vas a hacer, el Señor está confiando en que tú lo vas a hacer hasta que Él te diga qué tú vas a hacer. El Señor está confiando en ti. Es muy fácil decir que nosotros confiamos. Necesitamos ganarnos la confianza de Dios. La confianza, como decía al principio, hermano, sube por escalera y baja en un ascensor. Lucas capítulo 16, en el verso 10, con esto termino, dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables, hermano, entonces si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Cómo el Señor te va a confiar las riquezas del cielo si no puede confiar en ti con las cosas terrenales? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y el primer paso está en nuestra casa. El Señor está analizando cada paso que nosotros damos. El Señor nos ha depositado a nosotros en las manos un matrimonio, hijos, para Él ver y probarnos. Como dice la palabra, la parábola de los talentos. Le di un talento para ver. A este le di 2, a este le di 5. Déjame ver qué va a hacer. Y todos vamos a tener que rendir cuenta. El que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Si tú no le puedes ser fiel al Señor, no le puedes ser fiel al Señor con tu familia. Si tú no le puedes ser fiel al Señor con lo que el Señor te ha dado como hijos, como esposo, esposa, si tú no le puedes ser fiel al Señor con tus finanzas, con lo que el Señor te ha dado en las manos, y tú no le puedes ser fiel al Señor ni siquiera con tu cuerpo, si el Señor no puede confiarte a ti ni siquiera a tu propio cuerpo, que dice la palabra, no ignore que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si ni con eso tú le puedes ser fiel al Señor, ¿tú crees que el Señor te va a dar a otras vidas, te va a poner otras personas en tus manos, otras cosas en tus manos? El Señor quiere confiar en nosotros, como lo hizo con ellos, como lo hizo con ellos. Y probablemente estemos pasando por proceso o vayamos a pasar por proceso y necesitamos tener convicción. Tener convicción, estar consciente de a qué el Señor nos llamó, para qué el Señor nos escogió, a qué el Señor nos trajo aquí a esta tierra. Hermanos, llenémonos de gozo como veíamos la semana pasada. Mantengámonos orando constantemente y seamos agradecidos con todo lo que el Señor nos ha dado. Y esa gratitud tiene que salir al ver lo que el Señor nos ha dado, al ver a nuestros hijos, al ver nuestro matrimonio, a ver la casa, a ver la cama donde puedo dormir, ver el trabajo, ver el empleo, ver los padres que el Señor me ha dado, ver que si yo no tengo que andar en caballo como andaban antes, ando en un vehículo más cómodo. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado? ¿Cuántos privilegios? Yo no me imagino
cómo vivían las personas de antes para tener que beberse un poquito de agua fría. Y tú hoy tienes tantas bondades, tantas bendiciones, tienes abanico, tienes de todo. Antes no existía nada de eso. Hoy eres privilegiado, hoy tenemos tanta cosa y nos quejamos. Nos quejamos. Y el Señor esperando que tú y yo realmente podamos dar la talla y que Él pueda confiar en nosotros como lo hizo con Job. Que Él pueda confiar en nosotros, que Él pueda depositar su confianza en que tú y yo haremos como hizo Abraham. El Señor le pidió lo más preciado y Él fue dispuesto a sacrificarlo. Espérennos aquí que el muchacho y yo vamos a ir a adorar. Vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Adorar es estar dispuesto a darlo todo por el Señor. Adoración es estar dispuesto a quedarnos sin nada. Adoración es estar dispuesto a que Dios haga lo que Él quiera con nuestras vidas. Y el Señor quiere confiar en nosotros. No solamente que nosotros confiemos en Él. Y para que Él confíe en nosotros, los demás que están a nuestro alrededor deberían poder confiar en ti y en mí. En el nombre de Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias por ministrar a nuestras vidas, Señor. Gracias por llevarnos, Señor, a comprender lo importante, Señor, que es que tú puedas confiar en nosotros. Ya nosotros confiamos porque hemos visto, Señor, tu grandeza y conocemos de tu fidelidad. Ayúdanos a ser fieles a ti, a ser fieles a nuestra familia, a ser fieles, Señor, a nuestra iglesia, a ser fieles a nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a ser fieles a nuestros hijos, a ser fieles, Señor Padre, a lo que tú has puesto y depositado en nuestras manos, a nuestros hermanos. A estar ahí cuando nos necesiten para orar, a estar ahí, Señor, para dar un abrazo, Señor, a estar ahí cuando alguien nos necesite, Señor, para ser sustentado como lo hacía Job, Señor, para dar una palabra de aliento, Señor, que los demás puedan ver en nosotros integridad, que los demás puedan ver en nosotros, Señor, coherencia de que lo que decimos, Señor, es lo que vivimos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, a ser fieles hasta el final, como tú lo eres, Señor, con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Gloria a Dios.